Hola, este es un nuevo episodio de Libros para Torrantes y en esta oportunidad, algo muy especial, vamos a hablar de un libro que no le pertenece a un escritor, es decir, a alguien que se dedicó a la literatura, al ensayo, que no fue su vocación escribir, sino que escribió teniendo en cuenta sus experiencias de vida. Y vaya experiencias de vida que tuvo. Se trata de un deportista argentino, de un navegante, el navegante solitario, como se lo llamó Vito Dumas. Vito Dumas nació en Buenos Aires en septiembre de 1900 y murió en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, hacia 1965. Vito Dumas fue un personaje muy interesante, porque, bueno, él primero nace en una familia de clase media alta, pero que entra a tener ciertos problemas económicos y desde muy joven tiene que trabajar para subsistir. Encuentra en el deporte, sobre todo en los deportes individuales, natación, boxeo, uno de no solo sus pasatiempos, sino también su verdadera vocación. Pero en un deporte solitario individual en especial, la navegación. Y allí es donde realizará proezas notables. Escribió varios libros, especies de diarios sobre sus experiencias con la navegación. Uno de ellos, el más importante porque se trata de su gran proeza como navegante, fue Los 40 Bramadores, la vuelta al mundo por la ruta imposible. El libro la proeza es de 1942, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial, Vito Dumas emprende un viaje en su embarcación, la Leg 2, por Buenos Aires, Ciudad del Cabo, Nueva Zelanda, Valparaíso y de vuelta a Buenos Aires. Nadie antes lo había hecho, y en plena guerra mundial. El océano Atlántico estaba dominado por la Marina Británica, aunque los barcos alemanes querían surcarlo y no pudieron. Mientras que el Pacífico también por la Armada Británica y las embarcaciones japonesas no pudieron hacerle frente. En ese contexto, Vito Dumas en su embarcación en la soledad absoluta, da esa vuelta al mundo en el paralelo 40 sur, muy cercano a ese paralelo. Le llaman la ruta imposible por los vientos, las tempestades y tormentas que hacen muy difícil su navegación. Al hacerlo se convirtió en una verdadera leyenda. ¿No? Antes, en 1931, Vito Dumas, embarcado en la Leg 1, que después se pudrió después de esta otra aventura, su primera gran aventura, partió desde Francia, ¿no? Hacia Buenos Aires, desde Ancharón, el puerto de Ancharón en Francia, y en diciembre del 31 y llegó en abril del 32 a Buenos Aires. Después construye a bordo de la LEC 1 y después construye la LEC 2 para hacer este impresionante viaje en el 42. No conforme con eso, en el 37 vuelve de nuevo a navegar, esta vez aquí está la imagen de su embarcación y es interesante verlo recibir varias condecoraciones. Y aquí hay una fotografía, pone muchas fotografías de él en su nave. Vito Dumas en el 42 quiere unir Buenos Aires con Nueva York, tiene problemas al llegar al Caribe, no conforme con eso. Luego, en 1955, vuelve a realizar la proeza de unir Buenos Aires, en el 45 intentó hacerlo Buenos Aires-Nueva York y en el 55 vuelve a hacerlo. Se enferma de escorbuto, ¿no? En el Caribe y que llega hasta Nueva York en condiciones de salud deplorables,
pero en Nueva York tiene una mala noticia, más allá de su salud. La mala noticia que recibe es que había caído el gobierno de Perón y Vito Dumas era muy peronista, estaba muy allegado al gobierno de Perón. Aquí hay imágenes de él cuando es rescatado de alguna embarcación, un verdadero aventurero, ¿no? Eh, y entonces, cuando regresa al país, había sido funcionario de Perón, Perón lo había patrocinado y financiado en varios de sus embarcaciones, empresas, aventuras, porque Perón, durante el peronismo, para los que no están en Argentina, en 1946-1955, a muchos deportistas el Estado peronista los financió y le encargó a Vito Dumas que la navegación, ¿no? La navegación podía ser también un deporte un poco más popular y se dedicó a una escuela de navegación, la dirigió. Pero con la caída de Perón, Vito Dumas ya no tuvo ese, ese trabajo y lentamente su figura, como su trayectoria como deportista también entra paulatinamente en un olvido porque los detractores de Perón, ¿no? Después del golpe del 55, fueron quitándolo del medio de todo lo que es la, el deporte de navegación. Y, perdón, me había olvidado, la Sirio construyó después de la LEC 2, que con la vuelta, cuando hizo los 40 bramadores, los vientos huracanados, los vientos fuertes que soplan por esa ruta, había construido después la Sirio 1 y la Sirio 2. Bueno, insisto, después del 55, Vito Dumas se financia por sí mismo varias embarcaciones, pero su salud ya había sido bastante deteriorada y lentamente este, cae en un olvido. Y un olvido no solo por parte de los detractores de Perón, sino también por los mismos peronistas que a veces no, no recuerdan a aquellas personas que han hecho mucho por el deporte, ¿no? Recuerdan a algunos muy famosos, Fangio, por ejemplo, había sido financiado y apoyado por el peronismo, pero muchos que se jugaron por ese gobierno, equivocados o no, eso aquí no interesa. El movimiento es como que también no terminó por rescatarlos. Y hay un documental muy interesante, ¿no? Sobre la vida de Vito Dumas, el navegante solitario. Aquí lo vemos de nuevo en una de sus embarcaciones. Más allá de los aspectos políticos, ¿no? Este, Más allá de todo eso, sé que el peronismo dividió a la opinión pública argentina en dos, pero bueno, es interesante que este hombre, todas las proezas, cruzar el Atlántico, Francia, Buenos Aires, Ciudad del Cabo, Nueva Zelanda, Valparaíso, de nuevo Buenos Aires, Nueva York, es realmente, y hacerlo solo, ¿no? Y en estas obras son sus diarios de viaje, sus anotaciones, sus racionamientos en la comida, los miedos, los temores, las tormentas. Hay una edición más nueva de los 40 bramadores y te invito a conocer un poco más sobre la vida de Vito Dumas, sus travesías, sus aventuras y sus escritos, sus diarios de viaje. Bueno, un personaje que me pareció interesante para compartir con ustedes. Vito Dumas, los 40 bramadores, la ruta imposible. Si es tan imposible esa ruta como lo es, él pudo en solitario hacerla, trazarla, partir de Buenos Aires y volver a Buenos Aires. Le costó muchísimo, pero lo hizo, lo hizo. Ese es el ejemplo que nos dejó. Bueno, chao, hasta luego.